componentes principales, podríamos decir, en cuanto a esos filamentos. Ya ven ustedes que tenemos esos filamentos intermedios, microtúbulos, filamentos de actina o microfilamentos, ¿verdad? Y vamos viendo cómo decíamos cuando vemos esos esquemas que solo están esos organelos distribuidos en esa célula, realmente no es que estén ahí solo flotando, sino que tienen una posición determinada en dependencia de los requerimientos celulares. Y a nivel de esa microscopía de fluorescencia, que ya lo habíamos visto también, ¿verdad? Podemos ir viendo cómo a través de ciertos fluorocromos que se asocian específicamente o anticuerpos que se asocian específicamente con las proteínas que están elaborando, que están formando parte de estos filamentos, se puede pues visualizar y podemos pues tener una idea de su distribución a lo largo de todas las. Este va a ser el contenido que vamos a tener. Se ve así chiquito, pero vamos a ver que tienen varias cositas. Entonces, de primero, ¿qué es el citoesqueleto? ¿Verdad? Y también lo pueden encontrar como citomusculatura, y porque vemos cómo está, como digo, si vamos poniendo atención a las imágenes, cómo está relacionado a nivel de todo el citosol de esa célula, unos más asociados a lo que es la membrana plasmática y otros pues distribuidos en todo lo que es ese citosol, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de esa red compleja, dice aquí interactiva. Decíamos que son elementos dinámicos, que no son elementos estáticos, y eso hay que tenerlo bien presente. Interactiva de filamentos proteicos que se extienden por todo el citoplasma de las células eucariotas y procariotas. Esto es importante porque si bien no tienen la complejidad que lo tiene una célula eucariota, en unos primeros estudios se pensaba que las células procariotas no tenían como tal este tipo de elementos. Y posteriormente, por próximos estudios, permitieron verificar que sí también había una cierta estructura, ¿verdad?, que le estaba dando pues igualmente las características que vamos a mencionar a continuación. Entonces dice, en general, una estructura dinámica que regula movimientos celulares, la distribución y movimientos de orgánulos y otras estructuras citoplasmáticas. Esto ya nos está, como tal, pues, hablando lo que estamos diciendo, no solamente a nivel de esa asociación con la membrana plasmática y lo que decíamos, la movilización que ciertas células pueden tener en nuestro organismo, cómo esa membrana, pues, tiene que reestructurarse como para permitir esos movimientos, sino también la posición específica de determinados organelos, movimientos de vesículas de transporte, que ya vimos ayer que se pueden dar, movimientos de ciertas moléculas que también pues necesitan como tal pues transitar a lo largo de lo que es la célula y poderse movilizar, pues todo esto está relacionado con estos distintos filamentos. Entonces tenemos acá que los componentes como tal del citoesqueleto vamos a tener filamentos proteicos, o sea, a nivel general son filamentos proteicos. Algunos van a tener una estructura transitoria, o sea, quiere decir que van a estar sintetizándose en dependencia de los requerimientos específicos de momentos determinados del ciclo de vida de esa célula, o van a ser estructuras permanentes, siempre van a estar presentes dentro de la célula. Igualmente vamos a tener proteínas accesorias, ¿no?, asociadas, acopladas a estos filamentos, y que ya vamos a ver que vamos a tener proteínas motoras, que ya nos da esa idea de movimiento, decíamos, y proteínas no motoras, pero que están contribuyendo a la estabilización de los. Sus elementos, nos dicen, generan trabajo mecánico, principalmente en forma de movimiento y de otra índole, y de lo que veíamos acá, proteínas motoras y proteínas que pueden sufrir polimerización y despolimerización. ¿Quién se acuerda que era polimerizar algo? Que era un polímero. Algo que se forma la unión de monómeros. Ok, algo que se forma, dijo Eduardo por ahí, la unión de monómeros. Esto ya nos está dando que hay ciertas proteínas, ¿verdad?, que van a estar estructurando cada uno de estos filamentos, y que la unión de las mismas es lo que nos van a llevar
a la formación de los mismos, ¿ok? Y por lo que nos están diciendo, nos decían que hay filamentos transitorios, estas pueden polimerizarse en un momento dado, sintetizar ese filamento y en determinadas situaciones, determinadas características moleculares, pues también sufrir despolimerización, ¿ok? Entonces, a nivel de tipos de filamentos proteicos, vamos a conocer tres, lo que son los microtúbulos, que serían pues los más grandes, ¿verdad? Más a nivel de diámetro, vemos acá, tiene aproximadamente unos 25 nanómetros de diámetro, ¿verdad? Aquí está la micrografía, casi no se alcanza a ver, pero podemos ir viendo en las imágenes, en las representaciones y cómo está más o menos distribuido esos microtúbulos. Filamentos intermedios, que es un grupo más heterogéneo de proteínas, en los cuales pues ya vamos viendo pues en comparación a esto que vamos viendo esos monómeros que decíamos, ¿verdad? Eh, de tubulina, en la formación de microtúbulos, vamos viendo que aquí pues las características son distintas, ya vamos hablando más de filamentos como de cuerdas como tal, que están también distribuidas y asociadas específicamente a ciertos puntos dentro de la membrana plasmática, y también lo que son los filamentos de actina o microfilamentos, y vamos viendo cómo pues ahí sí están formando ese haz que rodea como tal todo lo que es esa membrana hacia el interior, e incluso puede formando estructuras específicas como son esas microvellosidades. Permítanme que siempre se me olvida. Ok, entonces centrándonos en lo que son los microtúbulos, decimos que son estructuras, ¿verdad?, que están compuestas, en este caso, por un heterodímero, ¿ok? Aquí tenemos, pues, es una proteína, ¿verdad? La proteína es la tubulina, que tiene dos subunidades, una subunidad beta y una subunidad alfa, y van a irse uniendo, polimerizando, hasta formar lo que es la estructura del microtúbulo, que como vemos acá es un tubo hueco, ¿verdad? Solo es cómo se van uniendo como una espiral, formando como tal ese filamento. Y vemos que esto va a permitir tener, perdón por los ladridos, que me dejaron la puerta abierta. Tenemos acá que generalmente estas dos subunidades vamos a asociarlos, están asociados, perdón. Permítanme ir a callar a esta niña porque si no... Disculpen, pero si no la encerraban no había forma que nos dejara ver. Bien, entonces les decía que teníamos este heterodímero que tiene dos subunidades, una subunidad alfa, alfa tubulina, y una subunidad beta, la beta tubulina, y la unidad alfa siempre va a estar asociada a lo que es una molécula de GTP. La subunidad beta, ya vamos a ver por qué es importante esto a nivel de su polimerización, la subunidad beta puede estar asociada tanto a una molécula de GTP como una de GDP. Hay una hidrólisis del GDP del GTP, perdón, en la subunidad beta, que nos va a ir haciendo que esos enlaces que se van formando entre los distintos heterodímeros pues vayan debilitándose, y eso permitir lo que decíamos, esa despolimerización. A la hora de ir formándose entonces el filamento, vamos viendo que va a tener dos extremos, un extremo menos y un extremo más, ¿verdad? Y esto no tiene que ver con cargas, no es un extremo positivo, un extremo negativo, sino un extremo donde va a ser más fácil o se va a llevar a cabo a mayor velocidad
esa polimerización, que es en ese extremo más, y un extremo menos donde la polimerización y despolimerización va a ser en menor velocidad, ¿ok? A eso está asociado y por eso hablamos de que hay una polaridad dentro de lo que es el filamento, el microtúbulo, pero no asociado a carga positiva o negativa, sino a el proceso de polimerización y despolimerización dentro de las unidades, ¿ok? Entonces decimos que son tubos proteicos huecos, veíamos ya que no tienen al interior esas subunidades, son rígidos y decimos que están polarizados por cómo se van posicionando esos heterodímeros para la formación del mismo. Entonces, esto nos lleva a que presentan esa inestabilidad dinámica, a eso es a lo que se refiere. Tenemos en un extremo, decíamos, siempre ese heterodímero, subunidad alfa, que no cambia, pero la subunidad beta decíamos que puede estar asociada a GTP o la hidrólisis puede dejarnos asociado a GDP. En el caso de cuando está esa subunidad beta asociada a GTP, esto está provocando o está favoreciendo la polimerización, ¿ok? La unión con GTP proporciona, ¿verdad?, una mayor estabilidad hacia la polimerización y va formándose lo que se conoce como un casquete de GTP y se dice que el microtúbulo está en crecimiento. La hidrólisis, decimos, de ese GTP va a controlar el crecimiento en un momento determinado porque esto tenemos pues esa tubulina libre dentro del citoplasma, del citosol para poder ir formando esta estructura, en un momento que cambia y hay una hidrólisis como tal de ese GTP y pasamos hacia un dímero de unión a GDP, pues ahí vamos a tener que ese microtúbulo entra en retracción y esto lo que quiere decir es que lo que decíamos, ya la subunidad beta unida a GDP, lo que está provocando es que esos enlaces que se han ido estableciendo entre los distintos monómeros pues vayan debilitándose y se favorece entonces la despolimerización del microtúbulo, ¿ok? Y vemos aquí se están agregando, está favoreciendo el crecimiento y aquí esa hidrólisis del GTP pues está permitiendo la despolimerización. Se van pues saliendo esas subunidades del microtúbulo. Entonces siempre vamos a tener, como decimos, ese extremo menos y ese extremo más, ¿verdad? Pero asociado a la polimerización y despolimerización. En el extremo menos, una despolimerización y polimerización más lenta, y en el extremo más, esa velocidad de polimerización y despolimerización mucho más rápida. A su vez tenemos asociado, esta es la tubulina que está conformando como tal entonces los microtúbulos, pero a la vez decíamos tenemos proteínas asociadas a estas estructuras y en este caso pues las vamos a conocer como MAP, proteínas asociadas a microtúbulos por sus siglas en inglés. Tenemos las que se conocen como MAP específicamente y vamos a ver que hay distintas variantes dentro de del mismo tipo de familia de proteínas que van a estar permitiendo estabilizar, decíamos, están asociándose a la estructura, permitiendo como tal que se estabilice y por lo tanto pues favoreciendo así las distintas conformaciones que tiene. Pero también tenemos otro tipo de proteínas, ¿verdad? Que van a garantizar o van a permitir que se lleve a cabo la despolimerización como tal del microtúbulo. Dentro de estas proteínas asociadas, ¿verdad? Vamos a tener que su forma de unión, generalmente esas MAP2, se unen a las unidades de tubulina con un dominio de proteína y posteriormente hay otro que queda como afuera, como una colita asociada al citosol. Esto lo que hace es que
son tendientes a sufrir también este tipo de proteínas, esa fosforilación, y va a ir, como tal, como digo, estabilizando no solo el microtúbulo, sino interacciones que puedan existir entre microtúbulos dentro de lo que es el citosol. A nivel muy particular, en una proteína específica del sistema nervioso central, que son estas proteínas tau, que tienen la misma función, ¿verdad?, de estabilización. Es muy importante porque esto que se generalizado nos dicen que una excesiva fosforilación de estas proteínas asociadas a microtúbulos, están relacionados con enfermedades neurodegenerativas. Entonces son objeto de estudio porque lógicamente, ya sea que por algún error en la síntesis de las mismas y no se puedan asociar correctamente, o por ejemplo en el caso del el Alzheimer, la enfermedad de Parkinson, etcétera, pues también una abundante fosforilación de las mismas, una fosforilación descontrolada de las mismas, va formando agregados entre ellas, y eso va pues provocando pues todos los cambios que dentro de nuestras neuronas puede darse y pues favoreciendo estas patologías. Entonces, no solo es el hecho de contar con el microtúbulo y las funciones que estas tienen sobre las células, sino estas proteínas asociadas que como tal pues están estabilizando su función. Los microtúbulos vienen y se organizan y se forman a partir de lo que se conocen como centros organizadores de microtúbulos. Y en este caso tenemos pues el centrosoma, ¿verdad?, que está constituido por dos centriolos, que ya quizás a algunos les suene, y material pericentriolar, quiere decir son proteínas asociadas a lo que son estos centriolos, una nube de proteínas que están pues garantizando que los centriolos son estructuras de las células, específicamente de las células animales, ¿ok? Los centriolos los vamos a encontrar en células animales y que van a participar en lo que es la división celular, ¿ok? Entonces, a partir de lo que son de lo que es el centrosoma, ¿no?, constituido por los centriolos, pues es que se van a estar organizando esos microtúbulos, pero también, ¿verdad?, aquí los detalles, pero también lo que se conoce como corpúsculo basal, ¿verdad? Y ese corpúsculo basal va a permitir la formación de cilios y flagelos. Las células ciliadas, los flagelos en el caso de los espermatozoides, y que van a permitir esa movilidad como tal de la célula, pues están formadas justamente por microtúbulos. Entonces, centrosomas, centros organizadores de microtúbulos, centrosomas y corpúsculo basal. Decíamos que a nivel de estructuras vamos a tener estructuras permanentes y estructuras transitorias como tal. A nivel de la célula interfase, en lo que es una célula en su mayor parte del ciclo de esta célula, cuando no se está dividiendo, hablamos de una célula en interfase, pues vamos a ver pues esos microtúbulos, ¿verdad?, conformando, dándole forma a esa célula, y son estructuras permanentes, siempre con el extremo negativo, con el extremo menos, con el extremo más, ¿verdad?, pero de manera permanente. Lo mismo que cuando hablamos de cilios y flagelos, son microtúbulos que son una estructura permanente. Aquí vemos ese cuerpo basal, ¿verdad?, que les está permitiendo como tal pues su formación. Otra estructura permanente es a nivel de los axones, a nivel de las células nerviosas. Esos axones de las células pues están constituidos, son microtúbulos que están pues de manera permanente constituyendo estas estructuras. Y cuando hablamos de una estructura transitoria, pues el uso mitótico, cuando se lleva a cabo esa división celular y se hace esa repartición del material hereditario hacia los polos, hacia dos células hijas, para la formación de dos células hijas, vamos a ver que ese uso mitótico pues está conformado por microtúbulos, pero lógicamente cuando esto ya se separan, pues vuelven cada quien a su estructura normal dentro de lo que es cada una de estas células hijas, y entonces el uso mitótico pues es en un estado transitorio de formación.
Bien, teníamos proteínas asociadas que decíamos que estaban estabilizando como tal al filamento, pero tenemos también proteínas asociadas, pero son proteínas motoras asociadas con microtúbulos. Entonces, esas más motoras, ¿verdad? Las más estudiadas van a ser las cinesinas, y es una familia de proteínas, ¿verdad? Las cinesinas y las dineínas, que están asociadas al movimiento. Decíamos que cuando hablábamos de estos filamentos, generalmente estábamos hablando de procesos de movimiento al interior de la célula, movimientos de organelos, de vesículas, etcétera, de materiales, y en este caso estas proteínas son dependientes de ATP. Es la hidrólisis del ATP la que va a permitir el movimiento, son como carritos, ¿no? Usted piensa en el microtúbulo como una carretera, y a lo que son estas proteínas motoras como carritos que se van movilizando a través de estas carreteras, ¿verdad? Entonces acá tenemos esas dineínas, ¿verdad? Hay proteínas asociadas a la misma, y ella, que es esta de acá, está asociada a lo que es el microtúbulo, y como decíamos, la hidrólisis del ATP va a permitir su movimiento por encima del microtúbulo y va a permitir en sí el movimiento de ciertas estructuras. Lo mismo que las cinesinas, vemos en la imagen, pues acá una mitocondria que está siendo cargada, está siendo llevada también a través de ese microtúbulo. Cuando hablamos de las dineínas, hablamos que tienen un movimiento, no sé por qué no corre, es una animación, pero bueno, corren más hacia lo que es el extremo menos del microtúbulo, y las cinesinas están asociadas con un movimiento hacia el extremo más de ese microtúbulo. ¿Okay? Entonces, cinesinas, extremo más, dineínas, extremo menos, ya sea que es por arriba o por abajo. Usted lo que se tiene que fijar es en los extremos para saber el tipo de proteína motora que se está permitiendo esa movilización. Forman parte, dice acá, del mecanismo que desplaza materiales y organelos dentro de la célula. Vemos acá esos microtúbulos que están en rojo, y lo que se ve aquí en verdecito son justamente peroxisomas que están siendo movilizados al interior de esta célula. Entonces podemos decir, ¿verdad? Lo que veíamos, esas como carreteras, ¿verdad? Cuando vemos estas símbolos, pues nos dan idea de que son microtúbulos, ¿verdad? En su extremo menos, en su extremo más. Decíamos que la dineína asociada a movimiento hacia extremo, y las dinesinas pues asociadas como tal, si lo vemos acá, vamos hacia el extremo más. Eso no quiere decir que no haya por acá otra dineína que va hacia el extremo menos, ¿ok? Cinesina extremo más, dineína extremo menos. Y vemos una representación justamente como que fueran estos, van caminando por el microtúbulo, y es lo que decimos la hidrólisis del ATP, ¿verdad? Cuando hacemos hidrólisis se hidroliza un enlace de alta energía, un lipofosfato, y por lo tanto esa hidrólisis va permitiendo el movimiento de estas proteínas sobre el filamento. Lo mismo lo vemos a nivel del axón. Decíamos que todos los axones pues están conformados por esos microtúbulos, y el movimiento de vesículas que cargan neurotransmisores, que cargan otro tipo de sustancias, pues igualmente tienen que ser llevados hacia los puntos de sinapsis, y ese transporte de vesículas pues vemos igualmente cómo se van dando por estas proteínas motoras, ¿ok? Dineína extremo menos, cinesina extremo más. Siempre acuérdense de eso. ¿Okay? Entonces, las funciones de los microtúbulos sirven como para el esqueleto interno, ese armazón que tiene la célula, los elementos móviles de cilios y flagelos, componentes primarios encargados de la mitosis, en el caso del uso mitótico, y forman parte de ese mecanismo que desplaza materiales u organelos dentro de la célula. Los otros filamentos, tenemos los filamentos intermedios, ¿ok? Por acá teníamos todos esos microtúbulos, y vemos acá toda esta red que se aparece en la imagen, que son justamente filamentos intermedios, son los más resistentes.
y estables. Ellos como tal no van a sufrir esa polimerización y despolimerización que hablábamos. Su disposición espacial es muy semejante a lo de los microtúbulos y están conformados en este caso, este sería el monómero, decíamos que parecen como cables, ¿verdad? Son cadenas polipeptídicas, ¿verdad? Ese monómero que se va a ir se van a ir uniendo, interaccionando distintas cadenas hasta formar un dímero y realmente hasta formar como tal un tetrámero y posteriormente el filamento intermedio en sí. ¿Okay? No van a requerir de la hidrólisis de nucleótidos para formarse, como en el caso del GTP en la subunidad beta del microtúbulo. Por lo mismo no tienen polaridad. ¿Okay? Están compuestos por una diversidad de proteínas fibrosas, ¿verdad? Más o menos son aproximadamente 65 genes los que están como tal, pues, codificando para este tipo de filamentos. Tienen aquí todos los nombres y los tipos. Esto lo leen ustedes con mayor detenimiento después. Es importante que lo lean, sobre todo a nivel de lo que es la lámina nuclear. Y entonces vemos acá cómo están en la leyenda. Después lo van a poder ver mejor ustedes en casa, ¿verdad? Decíamos, están asociados, estos de acá, son los centros organizadores de microtúbulos, son los microtúbulos, las proteínas motoras asociadas con ellos, pero vemos que también, ¿verdad?, pueden desplazarse a través de lo que son los filamentos intermedios, que son todas estas líneas azules que tenemos acá, y vemos la interacción entre los filamentos. No es que solo esté los microtúbulos por un lado, los filamentos intermedios por otro, los microfilamentos, sino que hay interacción a través de estas proteínas asociadas a los mismos que van a permitir, pues, movilizar e interaccionar entre ellos. Y los vemos aquí asociados a ciertas uniones celulares que las vamos a estudiar posteriormente la próxima semana, lo que son los hemidesmosomas y desmosomas, que son proteínas que van a permitir ese anclaje también entre las células de un tejido, y vemos cómo hay relación entre esas proteínas de membrana con elementos del citoesqueleto. Entonces se esparcen por todo el citoplasma desde la lámina nuclear, que vemos aquí, ¿no?, de todo lo que está en esas rayitas azules. La laminina está, pues, en la parte interna de lo que es la envoltura nuclear, asociada, pues, a esa lámina, hasta elementos tan asociados. Aquí no aparece la parte extracelular, pero sí a nivel de el espacio extracelular con lo que es la matriz extracelular que vamos a estudiar en la próxima clase. ¿Okay? Se conectan con otro tipo de filamentos del citoesqueleto a través de las proteínas asociadas que ya veíamos, y tienen por lo general carácter permanente, excepto justamente este filamento intermedio en particular, que se conoce como lámina nuclear. Porque acordémonos, y esto asociado siempre con la división celular, cómo ese núcleo tiene que desorganizarse, no desaparecer, sino desorganizarse para permitir, pues, repartir ese material hereditario entre las células hijas y posteriormente volver a organizarse en cada una de estas células, y por eso se habla de que este filamento intermedio, esta lámina nuclear, así es como se llama la proteína, la laminina, pues va a ser de carácter transitorio. ¿Okay? Pero en general todos los filamentos intermedios tienen un carácter permanente. La función es disposición de las proteínas de la lámina nuclear y su interacción con otros elementos del citoesqueleto, nos dicen. Van a determinar justamente, si vemos acá la micrografía, ¿verdad?, con microscopio de fluorescencia, y ya dijimos que son siempre, pues, fluorocromos que están asociados como tal a las proteínas que los están conformando. Vemos cómo está en esta disposición espacial general a través de toda la célula, y por lo tanto están determinando la forma misma de la célula.
proporcionan, ya decíamos que son los más resistentes, los más fuertes por esa forma de la asociación que tiene el filamento en forma de como de cables, ¿verdad? Proporcionan resistencia, fuerza de tracción en la piel, por ejemplo, proporcionan fuerza mecánica a las células que se someten a tensión física, ¿no? Las células musculares y epiteliales. Intervienen en la regulación igualmente de la expresión génica, controlando el ensamblaje y el desensamblaje, lo que decíamos anteriormente, de la envoltura nuclear por fosforilación y desfosforilación. Esto lo vamos a estudiar en detalle cuando veamos ciclo celular, pero desde ya vayan haciendo ustedes la relación de lo que estamos explicando. Cuando hay esa división celular y tiene que haber pues ese reparto de material hereditario a las células hijas, pues lógicamente tiene que haber una desorganización de esa envoltura nuclear, permitiendo pues el acceso al material hereditario. Y entonces es justamente estos filamentos los que van a estar pues permitiendo, ¿verdad?, que se regule ese proceso. Y también lo vemos aquí asociado, si hablamos que esta es la envoltura nuclear, los complejos nucleares, vemos cómo hay pues interconexión de lo que es la lámina nuclear. Esto en azul que aparece acá es la lámina nuclear, filamento intermedio, ¿verdad? Un ejemplo de filamento intermedio, asociado con proteínas de la envoltura, la membrana nuclear interna, ¿verdad?, que está en conexión con elementos del citoesqueleto. Siempre hay comunicación, siempre hay continuidad estructural, ¿de acuerdo? Pero a su vez, decíamos, tienen que ver, por ejemplo, con interacciones de la misma cromatina con proteínas asociadas a membrana, tienen que ver con el poder transferir o permitir como tal la llegada a la asociación de factores de transcripción a lo que es pues la cromatina, a lo que es las moléculas de ADN, lo que veíamos de la conexión en la cara citosólica ya con elementos esqueleto, y también respuesta a señales. Sustancias, moléculas que van a ingresar, que van a interaccionar, que van a permitir pues una cascada de señalización que promueve una respuesta celular. Todo esto pues regulado también por la presencia de este filamento específico que es la lámina nuclear. El tercer compuesto que tenemos que estudiar son los microfilamentos, ¿ok? En este caso son filamentos, son los más delgados, los más flexibles y los más cortos que los microtúbulos, ¿no? Y aquí igualmente están compuestos por lo que es la actina G, por proteínas y actinas G, y volvemos a tener polarización, ¿de acuerdo? A medida que se va formando, en este caso es un monómero en el cual pues tenemos esa actina G que al irse uniendo pues va a ir formando lo que es la actina F, y tenemos pues ya igualmente un extremo positivo y un extremo también un extremo más, perdón, no quiero decir positivo por la carga, sino un extremo más y un extremo menos, que igualmente está asociado con la polimerización y despolimerización de este tipo de filamento. ¿Okay? En este caso no está asociado a lo que es el GTP, como en el caso del microtúbulo, sino a la energía proporcionada por el ATP. ¿Okay? Entonces, igualmente, cuando el monómero está unido al ATP, pues va favoreciendo lo que es la polimerización y por lo tanto el filamento crece, y a medida que va dando la hidrólisis de ese ATP hacia ADP, ¿verdad?, pues se va haciendo o se va favoreciendo lo que es la despolimerización. El monómero unido a ADP puede volverse a intercambiar por ATP y por lo tanto volver hacia el extremo más para poder facilitar como tal su crecimiento. Se asocian con una gran cantidad de proteínas fijadoras de actina, y estas son proteínas, así como veíamos en el microtúbulo, esas proteínas asociadas, pues igualmente hay distintas proteínas que están interaccionando con este tipo de filamentos y que le están permitiendo no solamente favorecer ya sea la polarización y la despolimerización, ¿verdad?, y estabilizar como tal la estructura, sino cierto tipo de
de redes, el poder establecer ciertas redes, lo veíamos asociado sobre todo al nivel de todo lo que es ese perímetro de la membrana plasmática y formando estructuras específicas, ¿verdad? Entonces esa red interconectada también va teniendo pues que que los microfilamentos puedan estructurarse en este tipo de complejos que le van a permitir pues favorecer cierto tipo de estructura. Entonces tenemos acá esa disposición en haces y redes de actina específicamente, ¿verdad? Podemos ver cómo se va formando en un momento dado como que fueran como que fueran pues esas fibras y ante ciertos estímulos el poderse reorganizar o una forma más como gel le dicen, o sea, porque se reorganizan de diferente forma y en ciertas proyecciones de la membrana plasmática están pues formadas o están siendo facilitadas por la disposición de esos microfilamentos, en este caso esos pseudópodos, están siendo pues proyectados justamente por la reorganización unido de haces y redes de actina al interior de las células. Decíamos acá, ¿verdad?, que tienen la unión a la membrana plasmática, o volviéndola, esto lo vamos a ver en la clase de uniones y adhesiones celulares, cómo pues van formando como una especie de red, como banda alrededor de las células y que permite la comunicación igualmente entre las distintas células y que se mantengan unidas a través de esas interacciones de las proteínas. Y también las vemos pues interaccionando no solamente, por ejemplo, en el caso de las plaquetas para la formación de esos coágulos, pues estos filamentos de actina con elementos igualmente de proteicos a nivel de membrana y permitiendo la adhesión, la unión entre las plaquetas, sino también con elementos de la matriz extracelular que vamos a ver a continuación. Y si se fijan acá, permitiendo la estabilidad de ciertas proteínas de membrana, en este caso de este canal de aniones, PTR, que igualmente pues garantiza el posicionamiento de estas proteínas a nivel de la membrana. Aquí les va a quedar una tarea, pero es una tarea que voy a poner en un foro. Se lo pongo aquí la pregunta porque voy a poner el foro igualmente en lo que es Concius para que ustedes puedan poner ahí lo que han investigado, ¿verdad?, participar en ese foro. Y es justamente qué ocasiona la falta de expectrina y distrofina. Buscan estas proteínas y lo ponen ahí en el foro para ver su participación. Y eso les queda de tarea. Estructuras que forman pueden ser siempre permanentes o transitorias, al igual que los microtúbulos van a cambiar de forma ante un estímulo, y aquí vemos pues lo que decíamos, por ejemplo, esos linfocitos no polarizados que están rodando, no hay como tal un movimiento, proyecciones de esa membrana plasmática, pero en un momento dado ante un estímulo, ¿verdad?, pues puede haber un rearreglo, por eso decíamos que son estructuras dinámicas, un rearreglo dentro de lo que son los microfilamentos y van a permitir entonces esa movilidad, ¿ok? Acá esa plasticidad y movilidad de los leucocitos justamente en la favorecer esas proyecciones de membrana que le van a permitir desplazarse ante un estímulo determinado. También están formando parte del anillo contráctil de actina y miosina, ¿verdad? En este caso, la actina ya vimos que es la proteína que lo está estructurando, está formando parte de la estructura de los microfilamentos, y la miosina como una proteína motora asociada como tal a microfilamentos. Van a permitir
que durante la citocinesis, cuando ya estábamos hablando del uso mitótico y de poder tener dos células hijas a partir de una célula madre, en el sentido de la división celular de una célula progenitora. Ya cuando tenemos el material hacia los polos, ya en la formación de estas células hijas, ¿verdad? Ya ha desaparecido ese uso mitótico, se ha reorganizado nuevamente este núcleo, pues comienza lo que es la citocinesis, que es ya la separación como tal en dos células. Y esto es a través de filamentos de actina y miosina que van uniéndose, van desplazándose unos sobre otros hasta ir formando ese anillo contráctil, como su nombre lo dice, va a contraer, va a ir haciendo como un embudo hasta poder pues separar ambas células. Y también lo que ya veíamos es emisión de pseudópodos. Estas proyecciones celulares, proyecciones de la membrana plasmática son debido a esa reorganización como tal que decíamos de los microfilamentos, permitiendo que se lleven a cabo pues esas prolongaciones y en el caso por ejemplo de poder los linfocitos poder engullir esas bacterias y demás, se da justamente porque sus membranas pueden entonces proyectarse y poder formar estas estructuras. Los movimientos generados por proteínas motoras, veíamos aquí la miosina, que se da también, aquí tenemos el microfilamento e igualmente la miosina es una familia de proteínas, están asociadas a otras proteínas que también no solo de reconocimiento, sino de función y estabilidad, pero en sí la proteína que está asociada al microfilamento pues es la miosina, la familia mental, y va a permitir pues el transporte vesicular. Si estamos hablando de una vesícula, pues a nivel, volvemos a tener las carreteras que eran los microtúbulos, estas son como calles aledañas, por decirlo así, más cortitas, decíamos, pues igualmente poderse desplazar a través de lo que es el filamento, ¿ok? Y vemos aquí asociado, decíamos, microtúbulos, pero vemos cómo, pues, esos microfilamentos igualmente, tenemos esta vesícula y está viajando, dijéramos que este es el extremo más. Aquí, ¿qué proteína dijimos que va hacia el extremo más en el microtúbulo? Cineína. ¿La? Cineína. Dineína. Ok. Y entonces vemos que en un momento dado el microtúbulo no llega hasta el final, pero sí esa asociación con las otras proteínas motoras, en este caso, pues, lo que es la miosina, tomando esa vesícula y siendo transportada a lo largo de lo que es el microfilamento a los puntos de sinapsis, ¿ok? Entonces siempre esa continuidad, esa interacción entre los distintos elementos de lo que es el citoesqueleto. La formación de estructuras especializadas, en el caso de los enterocitos con esas microvellosidades, pues son justamente estos filamentos de actina, ¿verdad? Los que están permitiendo pues esas proyecciones que le van a permitir una mayor superficie de contacto con una mayor absorción como tal de esos nutrientes. Entonces, entre las funciones de los microtúbulos, de los microfilamentos, dirigen el movimiento de organelos y vesículas, ayudan a mantener la forma de las células, ya vimos la plasticidad y movilidad celular, la movilidad de los leucocitos, crecimiento de axones, emisión de prolongaciones celulares, los pseudópodos, división celular y contracción. Con todo esto, sé que he ido algo rápido, pero ahí está todo, solo tienen que irlo como tal leyendo y, como digo, hay bastante información, ya sea en cualquier biología molecular y en la que se les propone aquí en clase. Entonces, funciones, viendo todas las estructuras, los componentes del citoesqueleto, entonces va a proporcionar ese marco estructural a la célula funcionando como un andamiaje, como ese esqueleto como tal, molecular que va a determinar tamaño y forma de las células y le va a permitir resistir
fuerzas que tienden a deformarla. Aquí está lo que veían antes, esa membrana del eritrocito, ¿verdad? Vemos que hay una gran cantidad de proteína, decíamos que era el compuesto de mayor proporción dentro de lo que era este tipo de membrana. Y vemos acá justamente la asociación con microfilamentos, filamentos de actina, con espectrina, filamentos intermedios. Entonces, como hay una interacción constante, ¿verdad?, entre lo que es la estructura de membrana con elementos del citoesqueleto, y cómo le están permitiendo como tal pues tomar esa forma y ese tamaño. En el caso de los eritrocitos, con esa forma bicóncava que tiene, pues justamente están estabilizados por estas interrelaciones con el citoesqueleto. Funciones igualmente establecer posiciones de los organelos y estructuras dentro de las células, ¿ok? A lo que se denomina como células polarizadas, que tenemos zonas específicas donde vamos a encontrar un determinado o determinados tipos de estructuras de organelos y que nos están dando pues esas regiones específicas dentro de lo que es la célula, y por eso hablamos de una región apical, de una región lateral, de una región basal. Aquí tenemos la membrana basal igualmente, que ya vamos a ver, como digo a continuación. Esto tiene una gran relación con la siguiente clase, que es la matriz extracelular. Y vemos pues como, por ejemplo, células de lo que son los eritrocitos o células secretoras, como por eso hablamos de células polarizadas, porque tienen una disposición espacial de los elementos en distintas regiones, facilitando como tal su función. En este caso, aquí se le señala el complejo de Golgi, porque es una célula secretora. Todas estas son vesículas secretoras y por lo tanto pues están dispuestas hacia lo que es la zona apical de esa célula para permitir su salida como tal. ¿Okay? La mayoría de las células animales diferenciadas son polarizadas. Un extremo estructural o funcionalmente del extremo opuesto. Esto es a lo que nos referimos con células polarizadas. Dirige el movimiento en materiales y organelos celulares. Aquí se resume, o sea, lo que estamos viendo son resúmenes de funciones que ya hemos visto con cada uno de los distintos complementos, ¿verdad? Simplemente es como para hacer un resumen de lo que son las funciones del citoesqueleto. Genera fuerzas de contracción y el movimiento celular. Existen diversas células con capacidad locomotora, lo que acabamos de ver con los leucocitos. Transducción de señales, ya vimos esa relación entre el exterior y el interior de la célula. Componente esencial en la maquinaria para la división celular, no solamente a nivel del uso mitótico, sino que ya vimos también ese anillo contráctil de actina y miosina. Regulación en la expresión de la información genética, con todo lo que es la lámina nuclear, todo lo que está permitiendo no solo esa asociación con la cromatina, sino con los factores de transcripción y con otro tipo de proteínas y también respondiendo a señales que ingresan hacia el núcleo. Tenemos ciertos fármacos y toxinas que van a dirigirse específicamente a estas proteínas, ¿verdad?, que están conformando los distintos elementos del citoesqueleto. Tenemos aquí, por ejemplo, la colchicina, que va a inhibir la polimerización de la tubulina en túbulos, el taxón, que promueve el ensamblaje y la estabilización de los nucleotúbulos. Ahí los van ustedes leyendo como todos estos fármacos, pues ya sea que van a permitir la estabilización de los mismos o inhibir la formación de ellos. Acuérdense que decíamos que también pues posteriormente fueron descubiertos todos estos algunos de estos elementos en lo que son las células procariotas, y por lo tanto pues también a nivel farmacológico pues son dianas como para poder en un momento dado controlar algún tipo de patología. Tienen aquí un resumen, ¿verdad?, de todas estas funciones que hemos ido viendo. Ver. Y como les digo, acá está la bibliografía, este libro que está en la biblioteca virtual de la universidad, lo pueden buscar, ¿verdad? Y ahí en ebooks
pueden buscar biología molecular celular.